Para mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, un saludo de paz a todos mis hermanos en diferentes lugares, hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este momento en el cual pues desarrollamos estas reflexiones. Así, mis hermanos, pues hemos estado conociendo el Éxodo. Jehová camina con su pueblo, el segundo libro de Moisés, y dice estamos en la segunda semana, hermanos, y Moisés su tema es Moisés y Dios levanta un líder para liberar a su pueblo Israel. Tema: llamamiento de Moisés, un estudio del llamado de Dios al servicio. Bien, hermanos, habla pues su hermano en Cristo como expositor, Edwin Lara, desde Honduras, en el cual, hermanos, pues estaremos meditando sobre esta reflexión. Pedimos, hermanos, que estemos siempre atentos a la palabra de nuestro Dios, que podamos abrir las Escrituras y que podamos abrir nuestras Escrituras y podamos leer la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, y vamos a doblar nuestras rodillas para pedir siempre la dirección a nuestro Dios, porque debemos siempre pedir el permiso y pedirle a nuestro Dios que Él sea nuestra guía siempre. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, damos a usted, mi Dios, por la oportunidad y por el privilegio que nos da, Señor, de estar. Señor, venimos, Padre, a meditar sobre este mensaje, Padre Celestial, sobre esta reflexión. Pedimos siempre, Señor, que la presencia de su Santo Espíritu existe en nosotros, que usted sea guiándolo siempre, Señor. Que sean, Padre, las palabras que voy a hablar, Señor, que no sean de sí mismas, Padre, sino que sean de tu Espíritu Santo, Señor. También, Señor, en este momento, Padre, darle gracias, mi Dios, por todas sus bendiciones recibidas. Siempre pedirle, Señor, que su gran amor y su gran misericordia siga estando para con nosotros. Siempre, Señor, pidiendo el perdón, porque muchas veces, Señor, no actuamos de la mejor manera, siempre pecamos de una y otra manera, y pues tu palabra dice que el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso, porque siempre va a haber pecado en nosotros. Y es así, Padre Celestial, que pedimos que usted siempre los perdone, Señor. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarlos, Señor. Y es por eso, Señor, reconocemos que somos pecadores y que en cada momento le fallamos, Señor. Es por ello, Señor, que le rogamos y le suplicamos que usted los perdone, Señor. También, Señor, por cada uno de nuestros hermanos pastores, Señor, pedimos, Señor, que su bendición siga estando para con ellos, mi Dios, que usted sea ayudándolos, Padre, para que se puedan mantener con salud física, siempre fortalecidos, mi Dios, para así, mi Dios eterno, pues seguir llevando estas reflexiones, Señor, que sin duda los ayudan a cada uno de nosotros, Padre, como a aquellos amigos, familiares que escuchan este mensaje, y así, Padre, a todos nuestros miembros, Señor, los ayudan de mucho. Ayúdalos, Padre Celestial, para cada día seguir siempre esforzados, Padre Celestial, trabajando en tu viña, Señor. Así, Padre, pues son algunos de los favores, Señor, que a ustedes los pedimos conforme sea su voluntad, y que sobre lo que vamos a meditar, Señor, no sea de sí mismo, sino que sean palabras del Espíritu Santo. Son algunos de los favores, Señor, que en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo pedimos todo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a buscar el libro de Éxodos en las Sagradas Escrituras, y como les corresponde la lectura del texto bíblico a meditar es en el Éxodo del capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y mire cómo dice:
Apacentando Moisés las ovejas de Cetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mire, hermano, aquí dice que Moisés estaba apacentando las ovejas del suegro Cetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hermanos, esa era la labor de Moisés. Dice que andaba apacentando las ovejas del suegro cuando lo llamó el Señor por medio de la zarza. Sigue diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: he aquí. Allí vemos, hermanos, que dice que Moisés dijo en sí mismo, dice: iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque causa la zarza no se quema. Y dice el versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Porque Moisés iba, hermanos, a ver, acercándose a la zarza, dice. Y dice que luego lo llamó Dios porque se iba acercando a la zarza. Y dice que le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí. Un llamado por 2 veces, hermano. Y dice, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bien, hermanos, ahí le dice nuestro Dios: quítate tu calzado, porque donde estás, tierra santa es, hermanos. Y era donde se iba acercando a la zarza, hermanos. Y sigue diciendo el 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí vemos, hermanos, que Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces dice que Moisés se tapó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sigue diciendo: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bien, hermanos, nuestro Dios llama a Moisés porque, hermanos, el pueblo de Israel estaba en angustia, estaba pasando conflictos, estaba en aflicción, estaba siendo oprimido por el rey. Y vemos, hermanos, que él estaba esclavizado. Y, hermanos, nuestro Dios llama al rey, a Moisés, hermanos, para que vayan del rey y le lleve la noticia que libere al pueblo. Pero, hermanos, ahí vemos que dice que Dios había visto la aflicción de su pueblo y en Egipto, y he oído su clamor, porque sin duda, hermanos, el pueblo de Israel clamaba a nuestro Dios, hermanos, cuando estaba siendo oprimido por el rey, cuando estaba estaba esclavizado, hermanos. Conocemos la historia que desde cuando José pues llega a Egipto, vemos que cuando hay hambruna en Israel, en el pueblo, cuando los hijos de
de Jacob llegan a donde Moisés, y en la hambruna, hermanos, en los 7 años de crisis, ellos llegan y pues allí, hermanos, pues se hacen amigos nuevamente, reconocen a Josué, y José, hermanos, no tuvo rencor con ellos. Los hospedó en Egipto nuevamente, mandó a llamar a su padre, y fue así, hermanos, como esos 12 hijos estuvieron en Egipto, y se fue procreando. Los 12 hijos pues eran 12 tribus, y entonces se iba extendiendo el pueblo, iba creciendo grandemente. Y entonces, porque el primer rey que había en Egipto José era agradable a los ojos de él, halló gracia delante del rey, y pues en ese tiempo, hermanos, en el primer rey, José halló gracia, y él estaba como autoridad en aquella provincia. Entonces, hermanos, vemos que de ahí llega otro rey, el cual dice que al otro rey fue diferente, que ya no tomó en cuenta a José, y fue, hermanos, donde el rey empezó a esclavizar o a oprimir el pueblo, porque ya no halló, después de ese que llegó ese rey, hermanos, el pueblo ya fue oprimido, ya no había misericordia para él, porque ya llegó un rey en el cual pues no conocía a José ni conocía su propósito y su benevolencia. Y así, hermanos, pues vamos a seguir leyendo, y dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice nuestro Dios, y también he visto la opresión, porque los egipcios los oprimen. Miren, hermano, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Por eso nuestro Dios determina llamar a Moisés para que vayan de Faraón. Y dice el 10: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, hermanos, ahí vemos cómo Dios llama a Moisés para que libere su pueblo, para que los vaya a esclavizar, hermanos, para que los vaya a liberar, ya que el rey o el faraón tenía manos sobre ellos y los oprimía. Él estaba esclavizando el pueblo. Entonces, hermanos, vemos ahí que donde nuestro Dios llama a Moisés para que vaya a liberar ese pueblo. Pero, hermanos, ahí vemos cómo nuestro Dios llama a Moisés. Pero, hermanos, ahora también es un ejemplo para nosotros. Cómo nosotros, hermanos, debemos, porque Egipto lo compara como el mundo. Nosotros, hermanos, nuestro Dios nos ha llamado para llevar el evangelio a ese Egipto, a ese mundo, hermanos, donde se encuentran muchas personas oprimidas en problemas, tanto en hogares como problemas familiares, problemas en alcoholismo, en depresiones, tanto suicidio que hay, hermanos. Sabemos que son cosas, hermanos, que el mundo vive oprimido, vive afligido, vive en opresión por Satanás, hermanos. Y ese faraón que ahora gobierna este mundo es aquel rey de las tinieblas, según lo que dice 2 Corintios 4:4.
Ese es el faraón, hermanos, que ahora tiene oprimido al pueblo o al mundo, hermanos, en el cual pues nosotros, hermanos, los ha llamado nuestro Dios para extender ese evangelio y poder llevar liberación a ese pueblo. Mire cómo dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Vemos, hermanos, que ese es el faraón ahora en este tiempo, que tiene oprimido al mundo. Y el mundo sufre, hermanos. Y nuestro Dios, hermanos, desde el momento que los ha llamado a cada uno de nosotros, los ha llamado para trabajar en su viña, para poder llevar ese evangelio, para que cada persona se puedan liberar de ese mundo, de ese Egipto, hermanos, en el cual pues lo compara como el mundo, hermanos, en los cuales pues hay personas que viven dificultades grandes, en las cuales pues nosotros debemos de llevar ese evangelio, hermanos, que es de la única manera en la que nosotros podemos llevar ese mensaje de libertad. Vamos a ver otro versículo, hermanos. ¿Cuál es esa noticia de libertad que nosotros debemos de llevar, hermanos? Vamos a ver en lo que es en el libro de Juan, el Evangelio, y vamos a ver el versículo en el capítulo 13, y vamos a ver el versículo 16, porque mire cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Bien, ahí vemos, hermanos, que es la única noticia, hermanos, que podemos llevar. Esa es la buena noticia que podemos llevar a ese mundo, a ese Egipto, hermanos, para que ese mundo, hermanos, pueda liberarse de aquel faraón, de aquel rey de las tinieblas, el cual pues ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio no resplandezca sobre ellos, hermanos. Pero el trabajo, hermanos, de nosotros es llevar ese evangelio, el cual por el cual viene la liberación del mundo, o de aquellas personas, hermanos, de las que viven oprimidas en el mundo. ¿Por qué? En Isaías 59 nos habla, hermanos. Vamos a ver Isaías 59 y el versículo 1, y mire cómo dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, hermanos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Bien, hermanos, ahorita está el tiempo, hermanos, de que nosotros llevemos ese evangelio, que lo prediquemos, que le llevemos a cada persona que viven en ese mundo oprimidos, hermanos, viviendo situaciones en las cuales no son fáciles. Y como su palabra, hermanos, a veces nosotros decimos que paren de esa persona, pero está dura, pero si nunca le hemos hablado de la palabra de Dios, hermanos. Y su palabra dice que su palabra no regresará vacía, y siempre será como la lluvia que siempre hace lo que ella quiere. Bien, hermanos, así como llamó a Moisés, hermanos, así los ha llamado a nosotros, para poder liberar, hermanos, para que ese evangelio pueda liberar a aquellas personas, que Jesús desea, hermanos, que esas personas no sufran en ese mundo. Vamos a ver otro versículo, hermanos, en lo que dice segunda de Pedro. Vamos a ver que es segunda de Pedro, en el capítulo 13 y en el versículo 9, hermano. Segunda de Pedro, en el capítulo 13 y el versículo 9. Y
mire cómo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Nuestro Dios, hermanos, desde luego nos ha llamado. Es porque Dios dice que no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los está enviando, hermanos, a ese mundo, a llevar ese evangelio, para que aquellas personas se puedan arrepentir de aquello malo, hermano, para que también puedan obtener esa promesa. Y dice Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 4. Mire cómo dice. Primera de Timoteo en el 2:4, y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Mire, nuestro Dios, hermanos, quiere que nosotros lleguemos, que aquellas personas, hermanos, vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay un versículo, hermanos, que dice: ¿cómo podrán creer si no hay quien les enseñe? Entonces debemos, hermanos, llevar ese evangelio. Y también dice otra parte que hay que por el oír palabra de Dios viene la fe. Pero ¿cómo puede una persona actuar con fe si no le hemos hablado del evangelio? Entonces, hermanos, muchas personas, a veces incluso nosotros, vivíamos sin fe. ¿Por qué? Porque no los habían hablado de ese evangelio. Pero ahora, hermano, nosotros entendemos que nuestro Dios nos ha llamado para poder llevar ese evangelio, para poder inducirlos a aquellas personas que viven sin fe, hermanos, inducirlos a que puedan vivir con fe en nuestro Dios. Vivir, hermanos, porque nuestro Dios lo que quiere es salvarlos, hermanos. Y es por ello en el cual nosotros debemos, hermanos, de llevar ese evangelio a todas aquellas personas, hermanos, que necesitan esa palabra, hermano. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, nuestro Dios eso es lo que nos quiere, que aquellas personas que viven haciendo lo malo no perezcan en pecado. Porque Ezequiel 18:32 dice que Dios no quiere la muerte del que muere, dice el Señor: convertidos y viviréis. Entonces, hermano, el Señor no quiere que nosotros o aquellas personas que andan en lo malo perezcan en pecado, sino que procedan a un arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro 3:9, que la promesa de Dios no se tarda, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es misericordioso, paciente, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, hermanos, la oportunidad la tenemos de poder llevar ese evangelio, de poder extender ese evangelio para todas aquellas personas que viven oprimidas, que viven en angustias, que viven, hermanos, esclavizados en el pecado. Entonces, en Hechos 3:19, hermanos, vamos a leer Hechos 3:19. Hechos 3:19. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo, hermanos, vive cargado, vive esclavizado en el pecado, como vivía Israel
En Egipto, hermanos, estaba oprimido por aquel rey. Así está el mundo también, hermanos, esclavizado en el pecado. Y sabemos que ese Faraón, el rey de ahora, es Satanás, que nos tiene así, hermano. Pero Dios da un consejo en el capítulo 3 de los Hechos y el versículo 19, mire cómo es. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, hermanos, cuando nosotros, hermanos, venimos arrepentidos y llegamos a las aguas del bautismo, hermanos, es un tiempo de refrigerio, hermanos, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio. Dice aquí, hermanos, ¿por qué? Porque ya aquella opresión que los tenía Satanás, hermanos, esclavizados en el pecado, ahora, hermanos, nosotros vivimos libres, nos sentimos descargados de aquella carga de pecados que teníamos. Por eso, y dice, y ahí es donde viene la conversión, donde los convertimos en nuevas criaturas. Entonces, hermanos, es, hermanos, ahí donde los sentimos nosotros descargados del pecado. Y debemos, hermanos, como les digo, quien después liberar esas cargas solamente Jesús, hermano. Porque si vemos como estaba el pueblo, hermanos, ellos estaban cargados, ellos estaban oprimidos por el rey. Y hermanos, y nuestro Dios les dio la orden a los discípulos para que llevaran ese evangelio a todas las criaturas y predicar el evangelio a todas las criaturas. Entonces esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo que tenemos ahora. Debemos de empezar, hermanos, si no lo estamos haciendo. Como los decía Hechos, para que vengan tiempos de refrigerio, ¿qué debemos de hacer? Llegarlos al Señor, llegar a un arrepentimiento, llegar al bautismo. Porque dice en Mateo 11, dice, del versículo 25 en adelante, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las diste a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid, dice, mira el llamado que nuestro Dios nos hace, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. Cuando nosotros venimos, hermanos, venimos cargados de pecado y ponemos las cargas en Jesús, hermanos. Pero Jesús nos dice, vengan todos los que estén cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Nuestro Dios nos llama, hermanos, para que podamos tener ese descanso, hermanos. Y es un descanso espiritual, hermanos, porque ya no vivimos oprimidos por el rey de las tinieblas, sino que vivimos, hermanos, con ese descanso espiritual, hermanos. Y eso los hace sentir libres a nosotros, hermanos, de esa carga de pecado. Cuando nosotros llegamos al bautismo y reconocemos que Jesús murió por nuestras culpas, por nuestros pecados, nosotros, hermanos, reconocemos eso y llegamos al bautismo y sabemos que vamos a traer el perdón, hermanos. Y es, hermanos, ahí cuando recibimos ese perdón y vivimos
liberados de esa carga. Ya no sentimos una carga, hermanos, sino pues que ya es un tiempo de refrigerio. Bien, hermanos, mensaje de hermanos que somos llamados a llevar el evangelio a aquellas criaturas que lo necesitan. Bien, hermanos, pues mi reflexión es hasta aquí, y paz a cada uno de ustedes, mis amados hermanos del grupo Edificados. Bendiciones.